Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Hace 3 semanas estuvo en este programa con nosotros el politólogo chuquisaqueño Wim Kamerbeek. Esta semana ha fallecido de manera sorpresiva y nos apena, apenas tenía 36 años. Lamentamos sinceramente este fallecimiento, que es una verdadera pérdida para nuestro país. Ya hablar a esas alturas de polarización en Bolivia, o al menos en la Cámara, creo que ya es caduco, ya no podemos hablar de polarización. El sistema de partidos está cambiando de un partido hegemónico a una fragmentación del sistema de partidos en el que ves incluso opciones muy diversas. Como ves, las peleas, por ejemplo, en Creemos tienen que ver con, algunos dicen pegas, otros, según otros, tienen que ver con la predominancia de ciertas figuras dentro del partido. En Comunidad Ciudadana tiene que ver con transfugios, se dice según otras personas. Y en el MAS, como sabemos, creo que ya es muy conocido, la pugna tiene que ver básicamente con, por el poder. Lamentamos mucho la pérdida de Wim, le mandamos todo nuestro cariño a su familia. Continuando con temas dolorosos, hoy se cumplen 4 años de la masacre de Sencata, que ha cegado la vida de 10 compatriotas bolivianos que a la fecha sus familiares no encuentran justicia. El grupo del GIEI, de expertos de la CDH, señala con absoluta claridad algunas cosas. Fue violencia de Estado, hubo ejecuciones sumarias, no hay registro de que los manifestantes hayan querido explotar la planta, justificación que se utilizó para precisamente ejecutar la masacre. Los manifestantes no tenían armas. Bien, pasando a otros temas, debo felicitar al Beni por su 181º aniversario de creación como el 8º departamento de Bolivia. Beni es un entrañable y fundamental pedazo de la patria. Recibió ayer su aniversario en realidad. En medio de incendios, el gobernador del departamento, Alejandro Unzueta, dijo lo siguiente: Beni sangra, sangran nuestros bosques, sangran nuestros humedales. Abrazamos a nuestros compatriotas benianos por su aniversario, pero fundamentalmente por la situación terrible que se está viviendo hoy día en el Beni y en gran parte del país producto de los incendios. Hoy en nuestro programa, sin embargo, vamos a tratar 2 temas. Vamos a hablar del tema del día, por supuesto, que son las elecciones de Argentina. Pero antes de aquello, hablaremos de la modificación del presupuesto general del país, que está trabado por el rechazo de la Asamblea Legislativa. 94 parlamentarios en el Pleno de la Asamblea rechazaron lo presentado por el oficialismo, la propuesta presentada por el oficialismo. Y de manera contingente se armó un bloque entre el ala evista de el MAS y la oposición tradicional de Comunidad Ciudadana y de Creemos, que rechazaron el presupuesto. Señalan que lo rechazan porque existen cuestiones que no tienen nada que ver con la ley financiera, como por ejemplo son los temas de lavado de dinero. No vendría mal aprobar leyes y normativas que eviten el lavado de dinero, mucho más después de lo que hemos visto que ha sucedido con el Banco Fácil. Por su lado, los funcionarios, los voceros del gobierno han denunciado que este bloque lo que quiere hacer es obstaculizar la gestión del presidente Luis Arce con la finalidad de desestabilizarlo y de acortar su mandato. Hemos tenido ya en el programa de la anterior semana y de las anteriores semanas precisamente de qué van los aspectos políticos de este debate. Pero nos queda averiguar y con más detalle qué significa para el Estado el rechazo de su presupuesto y por qué están tan preocupados los municipios, los trabajadores, funcionarios de gobernaciones, trabajadores de las universidades del país. Para hablar de este asunto, vamos a contactar con el especialista en organización y funcionamiento del Estado, Carlos Bellot, a quien vamos a entrevistar después del corte. Quédese con nosotros. Volvemos con la entrevista a Carlos Bellot, experto en organización y funcionamiento del Estado, para analizar el rechazo del presupuesto general del Estado. Buenas noches, Carlos, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches, Susana, y buenas noches a todos quienes nos ven. A ver, Carlitos, cuéntanos algo. ¿Por qué se reformula cada año el presupuesto? Un presupuesto que además ya fue aprobado a principios de año, al principio de esta gestión, este presupuesto, el del 2023, ya fue aprobado. Entonces, ¿por qué se reformula, ¿no? ¿Y por qué tiene que pasar por ley para esa reformulación? ¿Y qué implica para el Estado el rechazo del presupuesto reformulado 2023?
Bueno, el presupuesto es parte de la planificación del Estado, es el dispositivo de eficacia más importante de un plan, ya que sin dinero no se puede ejecutar ninguna acción, ¿no? Ahora, todo plan es por naturaleza flexible, por eso casi siempre ocurren imprevistos y debe modificarse el plan y por tanto también pues el presupuesto, ¿no? Es por esa razón que hay reformulados del plan, ya que del presupuesto, ya que el plan se reformula, ¿no? Por ejemplo, si había un dinero asignado a un tema o a una obra y se decide trasladar a otro que se considera más importante, pues esa modificación debe ser también aprobado por la instancia que ha aprobado el presupuesto inicial, ¿no? Entonces, hay ciertos reformulados que pueden aprobarse en las mismas entidades, pero hay otros de mayor significancia que requieren ser aprobados por el órgano legislativo y otros que requieren ser aprobados por la misma Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso hay, por lo habitual, 2 reformulados generales al año. Uno de esos reformulados es el que llega hasta ese máximo nivel, es el que tiene que ver con el incremento presupuestario. Cada año el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le da a cada entidad un techo presupuestario con el que debe hacer su POA y presupuesto. Este techo lo hace con base a una estimación de ingresos que tendrá el próximo año, pero lo hace considerando una estimación más o menos pesimista, ya que no puede correr el riesgo de que le falte dinero. Por eso casi siempre en el año hay más ingresos de lo que se había estimado y en función a esos ingresos reales se incrementa el dinero del Estado y pues este dinero, este excedente debe ser distribuido también entre los gobiernos y entidades según las reglas de distribución que se tienen, ¿no? Por eso es que hay un reformulado, o bueno, casi 2 reformulados por lo general del presupuesto general del Estado al año. Ahora, respecto de lo que implica el rechazo al reformulado del presupuesto 2023, basado en los informes internos de la Asamblea a los que he podido tener acceso, en realidad no hubo un rechazo a la aprobación del presupuesto general, sino que el rechazo fue únicamente a las disposiciones adicionales del proyecto de ley de aprobación que contenía. La Comisión de Planificación y Finanzas de la Cámara de Diputados en su informe recomienda la aprobación del presupuesto general, pero con modificaciones al proyecto de ley con el que se pretende aprobar. La Cámara de Senadores toma en cuenta esas recomendaciones y aprueba el presupuesto, pero no aprueba estas disposiciones adicionales, con lo que modifica pues el proyecto de ley que va a aprobar el presupuesto, ¿no? Pero ahí algo extraño ocurre. El vicepresidente David Choquehuanca al presentar la propuesta en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya donde están ambas cámaras, donde debe aprobarse esa ley, ¿no? Ahí no pone en consideración el proyecto de ley ajustado por el Senado, sino el original enviado por el Ejecutivo. Esto, claro, seguramente genera molestia pues, en los asambleístas y ocasiona que voten en contra, ¿no? Esa acción que ha provocado que no se apruebe el presupuesto, pues pareciera, ¿no?, que fuera algo así como un sabotaje por parte del vicepresidente. Se ha estado culpando a los asambleístas de no aprobar el presupuesto cuando en realidad ellos sí lo han aprobado. Quien no ha hecho correr esa aprobación ha sido pues el vicepresidente al presentar esa propuesta que sabía que los legisladores no iban a aprobar. Claro, era obvio que no lo aprobarían, dado que incumple pues el debido proceso de aprobación de estas cosas, ¿no? Siendo que la Cámara de Senadores había aprobado otra cosa. Dos preguntas, Carlos. La primera, si tú dices que el presupuesto ha sido aprobado y no las disposiciones adicionales que tenía ese presupuesto, ¿el presupuesto podría ejecutarse? La primera. Y la segunda, que al ser rechazado, ¿no?, este proyecto por el Pleno de la Asamblea, ¿es complicado que este vuelva a tratarse este mismo año? ¿O no lo es? Es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las salidas legales para este impasse, Carlos?
Bueno, pienso que es sencilla la solución. Pienso que si en la próxima sesión el vicepresidente pone a consideración del Pleno de la Asamblea el proyecto de ley aprobado para la aprobación del presupuesto, pero sin las disposiciones adicionales, la Asamblea lo va a aprobar, pienso, ¿no? Y con eso se resolvería el problema. No, pasa que una ley puede ser una norma o puede ser un acto administrativo. Aprobar el presupuesto no es hacer una norma, sino es un acto administrativo. En cambio, aprobar las reglas del juego para el uso de los recursos, por ejemplo, eso sí es normal. Ambos se pueden hacer con ley, pero no en una misma ley. No debe mezclarse esos dos tipos de cosas. El Tribunal Constitucional ya le ha hecho notar esto varias veces al órgano ejecutivo, pero continúa cometiendo el mismo error. Entiendo que los senadores justamente han tomado en cuenta esa sentencia constitucional que ha hecho, y con base en eso creo que han hecho sus observaciones, y por eso seguramente ningún senador y senadora en la comisión responsable ha discrepado con esto, y probablemente por eso han aprobado por unanimidad en esa comisión, ¿no? No se puede pues aprobar un partido de ajedrez y en la misma aprobación pretender modificar las reglas de juego, ¿no? Eso es lo que el gobierno suele hacer con las leyes financieras y eso no está bien. La modificación a las normas debe hacerse en las leyes que correspondan. Por ejemplo, debería complementarse o modificarse la ley de administración presupuestaria para las cosas que tienen que ver con el gobierno central. Y la ley marco de autonomías sí tiene que ver con los gobiernos autónomos, ¿no? Si se asumen esas reglas de juego establecidas mediante un precedente constitucional, como decía, que es vinculante ya desde el 2013, el problema pienso que estaría solucionado fácilmente. No pueden pues exigir que aprueben una cosa que no solo está técnicamente mal, sino que también es inconstitucional. No todo se puede culpar a las luchas de poder de la política, ¿no? En este caso, no tiene mucho que ver con la política, pienso. Se está más bien usando esto como excusa en las luchas de poder, pienso, de los bandos pues, que están pugnando ahí dentro del MAS y dentro del gobierno. Solución entonces, Carlos, separar, digamos, la modificación presupuestaria con las disposiciones legales que van de temas de crear fondos de fomento, ¿no es cierto? O sea, si uno cuando lee las disposiciones legales dice, bueno, es que tampoco están jaladas de los cabellos, ¿no? Van por crear temas de fondos de fomento para temas de ciencia y tecnología, van por detener el tema de lo de lavado de dinero y después de la experiencia que hemos tenido con el Banco Fácil y el robo millonario que ha significado y la falta de legislación y normativa que ha significado todo esto alrededor de una pérdida para el Estado de más de 500 millones de dólares robado por la empresa privada, uno dice, bueno, capaz y hay que ponerse sobre eso, ¿no? Así es, la solución es eso que dice Susana, se tiene que dividir, ¿no? Tiene que ser otra ley, pueden hacer una ley de modificación o complementación a las leyes que son reglas, ¿no? Y otra ley tiene que ser para los actos administrativos. Aprobar es parte del juego, es como en un ajedrez. En un juego de ajedrez, las reglas del juego están ahí. Al mover las fichas, eso ya es acto administrativo. Cada paso, cada decisión que se tome al jugar el juego es un acto administrativo, pero esos pasos que se da, esas movidas de fichas que se hacen en el ajedrez, deben ser bajo las reglas que están. Esas reglas tienen que ser hechas aparte, ¿no? En una ley tiene que ser una norma aparte, no en la misma aprobación. Es como si inauguráramos un juego de ajedrez y en esa misma inauguración dijéramos que las reglas para este juego de ajedrez van a cambiar de esta forma, ¿no? No se puede hacer eso. Eso es el único problema. Así que se puede hacer esto en una ley aparte de modificación de las reglas de juego en las leyes que correspondan, como las que mencionaba. Y esta ley, la aprobación del presupuesto, simplemente que se dedique exclusivamente a aprobar el presupuesto, nada más. Muchísimas gracias, Carlos. Esperamos de verdad que este impasse se solucione porque tenemos ahí a alcaldes, precisamente lo veíamos en el informativo antes que entremos al aire,
alcaldes que están desesperados por los recursos, los incendios, tienen los temas de las emergencias y toda esta cuestión y realmente se necesitan los recursos. Así que te agradezco muchísimo, Carlos, haber estado esta noche con nosotros. Ya quédense ustedes con nosotros porque volvemos para hablar de las elecciones de Argentina en un contacto directo con Jimena Villalta, periodista de la Radio Encuentro desde Buenos Aires. Quédese con nosotros. El tema central de nuestro programa el día de hoy son las elecciones de Argentina. Hoy se realizó la segunda vuelta del país, de la hermana República de Argentina, un país con el que tenemos tantos lazos económicos, políticos, culturales, incluso familiares por la extensa frontera que existe entre nuestro país y la Argentina. Lo primero que hay que apuntar es que estas elecciones han sido sorprendentes y quedarán para el estudio de los comunicadores políticos y especialistas en campañas. Se enfrentaron el peronista Sergio Massa, ministro de Economía, que tiene al país con un 142% de inflación, y gran parte de los argentinos creyeron que Massa era la salvación de la institucionalidad, de la economía, y quien podía preservar, digamos, los valores de la nación. Al frente, el conservador libertario Javier Milei, un activista polemizador de la televisión, que increíblemente ha llegado donde está. Las noticias preliminares, lo conoceremos más adelante, se señalan que Milei puede ser el que ha ganado las elecciones. Se duda de la salud mental de Milei. Su propuesta con motosierra en mano contempla en destruir la mayoría de las instituciones argentinas, dejar sin salud y educación pública a los argentinos. Se declara admirador de Margaret Thatcher, presidenta inglesa, que estuvo, digamos, al frente de la guerra de las Malvinas, donde han muerto miles de argentinos. La pregunta es cómo cada uno de estos señores, ¿no?, más allá de los resultados, pudo llegar al sitio donde llegó y obtener la gran votación que cada uno obtuvo más allá de los resultados. Nos vamos a trasladar hasta Buenos Aires, lo advertí, estábamos con Jimena Villalta, que desde Buenos Aires nos va a contar un poco cómo se vivió esta jornada electoral en Buenos Aires. Jimena, buenas noches. Cuéntanos un poco qué pasa, cuáles son los resultados, cómo se vivió allá, quién es el próximo presidente, qué es lo que está pasando en este momento en Argentina. Hola Susi, ¿cómo estás, amigas y amigos? Me encuentro en el centro de cómputos a esta hora de la noche, cuando son las 20:30 hora argentina. El 88.12% de los votos escrutados dan cuenta de un ganador. Javier Milei con un 55.91%, Sergio Massa con un 44.08%. Ya Sergio Massa salió a una conferencia de prensa para poder felicitar a Javier Milei por este triunfo. Los argentinos eligieron otro camino, es lo que ha mencionado en este caso Sergio Massa, en un momento muy complejo, por supuesto, para los argentinos, donde lo que se disputa en este momento es la situación del Estado, ¿no? Recordemos que las propuestas de, sobre todo Javier Milei, estaban enfocadas a una eliminación del Estado, a una dolarización de la economía. Ya aproximadamente a las 18 horas hora argentina, pues había una especulación sobre el incremento del dólar, que eso podría haber advertido de un triunfo de Javier Milei. Todavía no se conocen los datos oficiales. A las 9 de la noche es posible que se puedan conocer el 100% de los datos escrutados y apuntan a que la diferencia podría llegar hasta un 10%. Ahora, recordemos que Argentina está prácticamente celebrando los 40 años de democracia en un complejo que da un giro sin duda a la política. Una antipolítica que ha sido precisamente el discurso con el que se ha posicionado Javier Milei. Para contarte un poco el panorama, a las 18 horas también, pues ya se había apostado a que las provincias más importantes de voto grueso a Javier Milei habían incrementado incluso su porcentaje. Estamos hablando de la provincia de Córdoba, Mendoza, entre otros. Otros elementos que considero son importantes poder apostar es que ya desde diversos sectores han salido a felicitar a Javier Milei. ¿Cuál será el escenario el día de mañana? Esta es la gran preocupación de las y los argentinos, porque recordemos que en las elecciones generales la zozobra creció precisamente sobre lo que podría pasar con ella, con la economía. Aquí se especula que pues, tanto el lunes, martes, miércoles, algunos negocios no vayan a abrir sus puertas para ver qué es lo que va a pasar
Hola, sin embargo, Estamos con muy mal retorno, Jimena. Vamos a tratar de volver a iniciar la conexión con ella, que está en Buenos Aires. Vámonos a un corte, volvemos al análisis. Si hay de nuevo contacto con Jimena, lo vamos a hacer porque queremos un poco conocer cuál es la sensación, cuál es el ambiente que ahora se está viviendo en Buenos Aires. Vámonos a un corte, volvemos al análisis con Carlos Saavedra y Sergio Molina. Quédese con nosotros. Analizaremos los resultados de las elecciones argentinas. Milei ganó las elecciones. Todo apunta, aunque no tenemos todavía los datos oficiales. De hecho, el candidato Javier Massa, Sergio Massa, ya reconoció la victoria de Milei, le llamó por teléfono, dijo ante sus bases, Milei es el nuevo presidente de Argentina. Y vamos a ver qué significó primero esta campaña y qué es lo que significa para Bolivia, para la región, el hecho de que un personaje con un discurso como el que tiene Milei, con una propuesta como la que tuvo Milei, se corone hoy como el presidente de Argentina. Estamos con Sergio Molina. Sergio, doctor en Relaciones Internacionales. Bienvenido a Desacuerdo nuevamente. Hola, buenas noches. Qué gusto saludarte, Susi. Con nosotros en estudio está Carlos Saavedra, maestro en comunicación política. Carlos, qué gusto tenerte. Susi, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes. A ver, voy a empezar con la misma pregunta para mis dos invitados, ¿no? ¿Qué impresión tienen de lo que acaba de suceder en Argentina? ¿Qué particularidades ha tenido esta elección? Carlos, empiezo contigo. A ver, definitivamente los procesos electorales hoy son justamente escenarios de polarización afectiva, ¿no? No son necesariamente procesos de racionalidad, donde prima la racionalidad para elegir una propuesta u otra, sino que en esta lógica de polarización afectiva, voto por quien me genera ciertos sentimientos. Y yo diría que hoy en la Argentina le ha ganado el sentimiento de la ira al sentimiento del miedo. Y lo explico, ¿por qué? Porque había, ¿no?, una crítica muy dura, y esa es otra de las enseñanzas de esta elección, hacia el gobierno de Alberto Fernández. Hoy ha podido más el Sergio Massa, que ha sido ministro de Economía, que el Sergio Massa candidato, que lo ha hecho muchísimo mejor que el ministro de Economía. En esa lógica, el castigo duro a la situación de la economía, de más de 140% de inflación, de umbrales mayores al 40% de la pobreza, ha sido prácticamente irreversible para Sergio Massa y para el peronismo, que ha luchado hasta el final, que sorprendentemente ha ganado una primera vuelta que perfilaba para dar mucho más batalla, pero no ha podido ante un sentimiento de rabia, de ira contra el gobierno de Alberto Fernández y contra muchísimos errores de abuso de poder, de corrupción, que cometió en su momento de mandato el peronismo, kirchnerismo. Entonces creo que este escenario de polarización afectiva hoy se ha inclinado hacia la ira, ¿no?, y el sentimiento de miedo ante un candidato, hoy ya presidente electo como Javier Milei, que te decía que va a privatizar la educación, va a privatizar la salud, que va a permitir la venta de órganos, La venta, ¿no?, de niños. La venta de niños, ha ganado, ¿no? O sea, un personaje increíble, hoy es presidente de la Argentina, ¿no? Ahora habrá que ver, ¿no?, cómo el proceso electoral se puede de alguna manera demostrar y tener un correlato en la gestión. Existe la posibilidad de que ya en gestión Milei intente regular un poco su accionar o vaya al despeñadero con su personalidad. Él ya ha hecho algunas cuestiones, moduló bastante el tema de lo de la campaña. Sergio, ¿cuál es tu opinión? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? En primer lugar, una inobjetable, contundente e inesperada victoria de Javier Milei. Hasta hace unas horas todo el mundo daba por una pelea muy estrecha, por incluso la posibilidad de que ganara el candidato oficialista, Sergio Massa. Sin embargo, Milei se impone de una forma arrasadora, y este es un dato muy importante. Se impone en las provincias más importantes por fuera de Buenos Aires, se impone en Córdoba, en Rosario, que son las provincias que le permiten, bueno, y en muchas otras, pero le permiten una victoria que es entre de 56% por sobre el 44% de Sergio Massa aproximadamente, pero son datos todavía extraoficiales. Recién a las 9 de la noche habrá datos oficiales. Pero ese es el primer dato que yo pondría en la mesa, y como muy bien han señalado ustedes, la inobjetable
inapelable victoria de Javier Milei. Tanto que Sergio Massa tiene que salir a reconocer la victoria mucho antes de que haya resultados oficiales, ¿verdad? Hace unos minutos reconoce que ha sido derrotado. Lo segundo, y creo que es muy, muy relevante, es que se cumplen ahora y justo cuando entregue el poder el actual presidente Fernández al presidente electo Javier Milei en la Argentina, 40 años de democracia. El 10 de diciembre se conmemora, en 1983, Raúl Alfonsín fue quien asumió, después de la larguísima y sangrienta dictadura militar, asumió la democracia y, por tanto, lo que más me llama la atención también es que estos 40 años han sido un periodo democrático más alto, más largo que ha tenido en ese tiempo la Argentina, y eso es muy, muy positivo. Y finalmente, como tercer punto, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es cuál es el día después, ¿verdad? Ante esta situación, ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y probablemente veamos, y es muy importante escuchar qué va a decir Milei ahora, una vez que es electo. Estamos esperando que en los próximos minutos lo haga, de su primer discurso como presidente electo, y eso va a ser muy, muy relevante de cuál va a ser el rumbo que va a tomar y qué es lo que realmente se plantea. No olvidemos que durante la campaña varios de sus principales puntos de discusión se morigeraron. El tema de quizás los tres grandes hitos que tenía era ir contra la casta política, o sea, contra todo el sistema político, lo cual se diluyó porque ganó esta elección gracias al apoyo precisamente de la casta política, del PRO, el partido de Mauricio Macri, que es quien sustentó la posibilidad de este triunfo. El otro gran discurso que ha tenido durante mucho tiempo Javier Milei es la desaparición del Banco Central, cosa que ya desmintió. Lo que dice es que va a desaparecer la emisión inorgánica de moneda y, por tanto, no la desaparición del Banco Central. Y finalmente, el tercer gran punto que tenía, que era el de acabar con dolarizar la economía. O sea, cada vez se ha alejado más. Todos quienes están en el entorno de Milei asumen que eso no es la alternativa, y el empresariado que ha apoyado, gracias a Mauricio Macri, apoyó directamente a Milei, está en desacuerdo con esa medida económica porque sería muy, muy, muy onerosa para todo el sistema económico. Entonces, por tanto, vamos a ver qué va a pasar con Milei, un Milei que está edulcorado, perdón, no es esa la palabra, sino más bien aguado, para usar una palabra que se usa en Bolivia, en relación al Milei que conocíamos antes. Y finalmente es importante ver cuál va a ser la influencia de Macri y de Bullrich y de toda la derecha más tradicional, que seguramente van a participar directamente en el gobierno de Milei. O sea, Milei no puede gobernar solo, su entorno es muy pequeño y además es muy primerizo en todo lo que tiene que ver con las tareas del Estado. Y inteligentemente Mauricio Macri hace ya muchas semanas salió a respaldar con fuerza, y eso le permitió darle a Milei un barniz mucho más potable para la sociedad argentina e internacionalmente. Toda la derecha a nivel internacional hizo que sea. Entonces yo diría que estos son los momentos para ver qué va a pasar mañana, pero vuelvo a lo que dije al principio para terminar, y es que es inobjetable entender que la democracia se ha expresado, y hay una diferencia abismal entre uno y otro candidato. Bien, a ver, voy a coincidir con Sergio en esta parte de que en este último momento hemos visto un Milei, evidentemente, digamos, como contenido, ¿no? En esta segunda fase de la campaña, porque parece que el antisistema llega a un techo, que es ese 30% de esas PASO, ¿no es cierto?, que se repite ese 30% en la primera vuelta. Me parece que Massa ahí hace una gran campaña, ¿no es cierto?, en torno a la defensa de la institucionalidad, ¿no?, y remueve conciencias en torno a que la institucionalidad finalmente es un bien ganado, ¿no? Y ahí entra Macri, ¿no? En este segundo momento de la campaña entra Macri casi como que a salvar también la campaña de Milei, en el sentido de decir, bueno, tiene motosierra en mano, pero es lo que tenemos, ¿no? El último tuit de Macri a mí me parece muy revelador en ese sentido, en el que él dice, a ver, un segundo, a nosotros no nos ha alcanzado,
pero para librarnos del peronismo, del kirchnerismo, etcétera, es esto lo que tenemos, ¿no? Y cuando hace una declaración de la que yo en mis redes sociales me parecía graciosa, pero evidentemente nunca estas declaraciones de un expresidente son declaraciones casuales ni torpes, son parte de una estrategia de campaña. Cuando él decía, este es un gobierno débil, ¿no es cierto? No se asusten tanto que este va a ser un gobierno débil, en el sentido de que ahí la presencia de Macri, de alguna manera, le viste de institucionalidad el rostro de Milei, digamos, ¿no? Es decir, a ver un ratito, Milei con un discurso más endulcorado, ¿no? Baja un poco los tonos, los decibeles, y ahí entra Macri. Entonces, en esta última fase, no podemos decir que haya sido una campaña de Sergio Massa únicamente frente a Milei. Es una campaña de Sergio Massa en contra de Milei, al que estaba venciendo, pero entra un nuevo actor en acción, ¿no es cierto? Y en una acción de campaña, yo no diría ni muy mesurada ni nada, sale permanentemente a darle respaldos en todo sentido a Milei. Pienso que es una campaña también ya en el último momento de Sergio Massa versus Macri. ¿Qué dices? Definitivamente. No puedes entender la victoria de Javier Milei si no entiendes la aparición de Macri y Bullrich, ¿no? O sea, definitivamente ellos le dan esa lógica de balance institucional, esa lógica de ciertas certezas ante lo que había sido un Milei antes extra cafeinado y ahora descafeinado, ¿no? O sea, en esta lógica de proceso electoral. El Milei extra cafeinado, el de, bueno, hay que ver, es una discusión filosófica si vendemos o no los niños, los órganos, ¿por qué no se pueden vender? Es tu libertad, la educación se tiene que dar solo con vouchers y habrá que ver cómo se hace, la salud tiene que ser privatizada, todo tiene que ser privatizado, le alcanzó hasta cierto punto. Hasta ese 30% que no es nada, no es poco, pero es un 30% pero que no no te gana avanza elecciones. Ese 30% no te ganaba la elección. Entonces él entiende, ¿no?, que tiene que abrazarse con la casta política, ¿no? Imagínate, hace un par de semanas, antes del abrazo Bullrich-Milei, Milei le decía a Bullrich que era una montonera que tiraba bombas en los jardines infantiles. No, o sea, un ataque, pero feroz de campaña. Y luego se da cuenta de que si no se abrazaba con Bullrich, si no se abrazaba con Macri, definitivamente no había podido lograr esa victoria que hoy es contundente, es inapelable, pero necesitaba de esa derecha más conservadora. Y lo que quiero apuntar aquí, cortito para finalizar, es que yo siento que las derechas radicales están devorando a las derechas conservadoras en todas las últimas elecciones. Correcto, de ¿no? acuerdo. Entonces, pero el momento de elegir, las derechas conservadoras se terminan alineando con las derechas radicales y no con los equipos políticos, los candidatos de izquierda. Sergio, ¿cómo afectan estos resultados a la correlación de fuerzas derecha-izquierda en Sudamérica? ¿Cómo puede repercutir en las instituciones, por ejemplo, de integración regional? Pero también un poco en esto de lo que dice Carlos, ¿no? Estos crecimientos que han habido de discursos ultra radicales, ¿no es cierto?, que en Chile casi ganan elecciones, que en Brasil ha tenido su Bolsonaro, que hoy día tienes un Milei en Argentina, que por supuesto Macri después de los discursos de Milei nos resultaba un bebé de pecho, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cómo afecta esto a la correlación hoy día de fuerzas derecha-izquierda en la región, Sergio? Bueno, en primer lugar, y coincidiendo con todo lo que han expresado ustedes, no quiero dejar de mencionar, porque creo que es muy relevante, que Sergio Massa representaba y en este momento se mostraba como tratando de enfrentar una situación económica que no pudo hacerlo en todos los meses anteriores. Sergio Massa es el ministro de Economía de una de las economías más deterioradas del mundo, con un 140% de inflación, y haber llegado ya a segunda vuelta es realmente una proeza. Un dato para entender, una proeza. Así que es muy difícil pensar que solamente con política se puede ganar en una situación económica como esa, con el incremento enorme de la pobreza, con los errores permanentes que tuvo el gobierno de Fernández. Es muy difícil pensar que el peronismo podía hacer más de lo que hizo, que realmente es llegar a este porcentaje. Solamente en Argentina el ministro de Economía con 140% de inflación podía llegar a ir
la segunda vuelta. En cualquier otro país hubiera salido último en primera vuelta, ¿verdad? Ese es lo primero que hay que aclarar. Las particularidades de la Argentina hacen que más se llegue hasta eso, porque el peronismo es una fuerza hegemónica y seguirá siendo en el futuro, pero no hay alguna otra explicación. La economía argentina está quebrada, es uno de los peores momentos en muchos años desde el estallido del 2001 de la Argentina, y por tanto el hecho de que lo que va a ocurrir en los próximos, el ajuste inevitable que va a ocurrir, también va a generar una serie de interrogantes respecto al futuro económico y político de la Argentina meses, y ver cómo Milei y Macri son capaces de enfrentarlos. Ahora, respecto a esta dicotomía derecha-izquierda, yo creo que precisamente las características de la Argentina hacen difícil y muestran que esa dicotomía cada vez es más líquida, es menos porosa, tiene menos bordes, porque los conceptos tradicionales de derecha-izquierda se van perdiendo en este tiempo. Pero a pesar de ello, y para responder a la pregunta, yo tengo la impresión que estamos viviendo en todo el mundo, no solamente en América Latina, en todo el mundo, un resurgimiento de la derecha más dura, de la derecha populista, de la derecha que plantea por cualquier medio imponerse a el estatismo y lo que ellos consideran la izquierda, ¿verdad? Lo hemos visto sobre todo culturalmente. Es una derecha que no solamente tiene hegemonía política en algunos lugares o se presenta como una amenaza real en algunos lugares a la convivencia democrática, sino que también logra imponerse culturalmente. O sea, todo este movimiento anti-woke, anti-despertar, ¿verdad?, que de los Estados Unidos, todas estas personas en contra del lenguaje inclusivo, en contra del feminismo, son fenómenos culturales que se están imponiendo en muchos lados, ¿no? ¿Por qué se convierte? Porque lo otro se había convertido en lo tradicional, en el mainstream, ¿verdad?, del pensamiento político. Y ahora resulta que, como dice en su libro, en el gran libro que escribió Pablo Stefanoni, que conocemos todos nosotros, que vive en Bolivia, este investigador argentino, la rebeldía está más bien en manos de la derecha, ¿no? La rebeldía se volvió derecha. Antes la rebeldía estaba en la izquierda, en el siglo XX, era la forma en la cual se expresaba, y sin embargo hoy quienes expresan como muy bien decía nuestro panelista, esta rabia tiene que ver con la derecha. Ahora, eso, ¿cómo se va a traducir en América Latina? Yo creo que se va a reconfigurar muchas cosas. La relación de Argentina con Brasil es la más importante, habrá que ver cómo se enfrenta esa relación, ¿verdad? El segundo tema es cómo hay una relación armónica con otros países, con Bolivia, por ejemplo. Argentina es un aliado imprescindible y fundamental para Bolivia, y por tanto hay que ver cómo las diferencias ideológicas que hay entre el gobierno actual boliviano y el futuro gobierno de Milei en la Argentina logran sobreponerse para mantener una relación estable entre ambos países. Y lo mismo ocurre con otras partes. Esto da un impulso a las derechas en toda América Latina, da impulso a los movimientos opositores a Petro en Colombia, da impulso al movimiento de Cast y de la derecha acá en Chile. No olvidemos que en Chile ya en primera vuelta ganó José Antonio Cast, que representa a la ultraderecha, que sería una especie de Milei chileno, con mucho más centrado, más parte de la élite política, pero para poner ese ejemplo para la audiencia. Ahora, lo que pasa, seguramente esto va a dar un impulso a todos esos movimientos en América Latina. Probablemente veamos una ola de conservadora, que ya la estamos viendo en muchas partes, en Europa y obviamente en América, en los Estados Unidos, en todos los lugares en los cuales vemos como estos movimientos de la derecha más radical, la derecha o la alt-right, por ejemplo, que es esta derecha alternativa que plantea una serie desquiciada de planteamientos políticos, se va imponiendo y va hegemonizando la política. Esto es vaivén, no creo que dure eternamente, pero sin duda estamos entrando a un momento muy complejo, porque además esto se suma a la crisis económica a nivel internacional. A nivel global. Así es, Sergio. Yo coincido en prácticamente todo lo que has dicho. La rebeldía se volvió de derecha, y hay una cosa de la que yo creo que toca hablar, ¿no es cierto? Y le toca hablar mucho a las izquierdas y a los progresismos. Es que la batalla cultural no se gana si no se la da.
Y los progresismos o las izquierdas, digamos, en la región, ¿no? Con este gran, digamos, con esta gran hora que tuvo desde principios del siglo XXI, ¿no es cierto? Me parece que está, y esto lo veo mucho en Bolivia, que estos, digamos, mínimos que ha propuesto para vivir, esta propuesta de horizontes y toda aquella cuestión, están de alguna manera como si estuvieran dados, ¿no? Y la batalla cultural se ha abandonado, y la batalla cultural todos los días se da, no solo por las derechas, es decir, las extremas derechas tienen, es decir, escriben libros, crean programas, están en las redes, es decir, la batalla cultural la están dando, ¿no es cierto? Y me parece que ahí la izquierda y el progresismo en general no está dando, está cuidando lo que ha conseguido, como bien lo decía Sergio, ¿no es cierto? Está cuidando lo establecido, que por ahí es muchísimo. Pero es que la batalla cultural no se gana si no se la da. No se gana algo que tú crees que está ya por hecho. Los derechos permanentemente están en vilo, ¿no es cierto, Carlos? ¿Qué piensas tú si ganó Milei? ¿Qué va a pasar entre Argentina y Bolivia? ¿Cómo esta victoria puede influir en nuestro país? Bueno, Argentina es un país geopolíticamente clave para Bolivia, ¿no? Yo creo que va a ser una relación muy dura, ¿no? No va a ser una relación para nada fácil, ¿no? Y en términos políticos lo que va a hacer es envalentonar, ¿no? A ciertos grupos que por ahí estaban medio agazapados, intentando sacar cabeza. Yo te aseguro que desde mañana vamos a tener un ejército de mileis criollos bolivianos intentando posicionarse políticamente y... bueno, va a volver de moda el peinado Milei y van a volver a gritar y van a volver a... ¿no? Va a pasar eso, ¿no? O sea, hay ciertos sectores políticos que definitivamente se van a envalentonar porque definitivamente la corriente y lo que tú dices, las batallas culturales están siendo ganadas. Te doy un ejemplo, ¿no? Hoy pareciera que los incendios definitivamente son culpa del Estado. Y nadie dice que hacen parte también de lo que los agronegocios hacen para habilitar más frontera agrícola y generar más negocio. Entonces hay un montón de causas que, como tú dices, yo siento que están siendo dejadas de lado por los gobiernos de izquierda, progresistas, pensando que ya están establecidas. Y la política es como la bicicleta, si dejas de pedalear te caes. Si dejas de construir discursos, si dejas de dar batalla cultural, definitivamente eso no queda establecido. Y las nuevas generaciones empiezan a asumir que quienes tienen estas causas de lucha no son los gobiernos de izquierda progresistas, sino son los nuevos gobiernos de derecha y mientras más radicales, mejor aún. Terrible, terrible escenario. Evidentemente la sociedad boliviana no tiene la misma composición que la sociedad argentina, eso lo hemos hablado ampliamente, ¿no es cierto? Aquí hay otro tipo de cuestiones, no sé si coincides, Carlos, que definitivamente hacen que de pronto estos discursos no terminen de pegar. Aquí, a ver, decirle a la gente se acabó la educación pública. Yo no sé cómo te contestan, pero... tienes razón en que esas batallas no se están dando. Además, yo creería que esta última etapa de la campaña de Massa, que ha sido una campaña realmente de estudio, lo decía Sergio, que Sergio Massa haya podido llegar a la segunda vuelta con 142% de inflación, es una cosa milagrosa, ¿no es cierto? Es una campaña impresionante la que han hecho, ¿no? Pero en esta última semana, ese no votes por Milei, me parece que tenía también, digamos, cierto apelativo a esa rebeldía de derecha, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué yo no voy a votar? ¿Por qué razón, no es cierto? Cuando la campaña debió decir muchas cosas que ya estaba diciendo, pero no imponer cuál era la decisión del voto. Bien, creo que algo que hay que apuntar, y con esto acabamos ya nuestro programa, es que también hay que ponerle ojo a cuánto, digamos, venció a la institucionalidad. Porque definitivamente el discurso de Milei, ese rompedor de todo, antisistema, tiene un 30%, tuvo que aparecer Macri, Macri Bullrich le dan definitivamente la victoria a Milei, y eso de alguna manera es un guiño a preservar las instituciones, ¿no? O sea, es decir, ese es un éxito de la campaña definitivamente de Massa, que volvió las instituciones públicas argentinas casi que como un valor, ¿no? Tenemos a Milei de presidente, estos son los resultados. Bien,
Ahí tenemos a Milei con un 55.95, Massa con 40, bueno, son 11 puntos de diferencia. Ya nos tenemos que ir, interesantísimo programa, vamos a esperar qué dice en su discurso el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, para seguir analizando este tema que da muchísimo para hablar. Gracias Sergio, gracias Carlos, quédese con RTP, viene la final de Lucha de Caseras, un final absolutamente esperado, así que no se mueva de la programación de RTP y tampoco se mueva de la programación de Canal RT en España. Buenas noches.